Imaginen estar frente al altar, con el vestido de novia puesto, rodeada de cientos de personas, y darte cuenta de que no puedes seguir con la boda. Pero escapar no será tan fácil, porque el hombre que dejaste atrás no está dispuesto a perder. Esta es una historia llena de amor, secretos, y un destino que parecía imposible, hasta que el corazón decidió lo contrario. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo este video y qué es lo que más les gusta de estas historias románticas. El murmullo era un veneno sutil, deslizándose entre los invitados como una serpiente a punto de atacar. La catedral, que debía estar llena de júbilo, vibraba con una expectación cruel. Miradas de lástima y desprecio se clavaban en la mujer de pie ante el altar. Lavinia Cavendish sintió el peso de aquellos ojos como si fueran grilletes alrededor de su cuello. Su vestido blanco, de encaje fino y seda reluciente, caía con elegancia sobre el suelo de mármol, pero en ese momento le parecía una prisión. A su lado, el conde Alistair Montgomery mantenía la compostura con una indiferencia que helaba la sangre. Su porte aristocrático, el impecable traje negro de cortes finas, el cabello perfectamente peinado. Todo en él irradiaba poder y desdén. Era el hombre al que debía unirse, pero ni siquiera se dignaba a mirarla con algo más que aburrimiento. Cuando el sacerdote habló, su voz resonó en las paredes doradas de la iglesia, llamando la atención de todos los presentes. Lord Alistair Montgomery, ¿acepta usted a Lavinia Cavendish como su legítima esposa? Un silencio denso se apoderó del ambiente. Lavinia contuvo el aliento. El conde la miró entonces por primera vez en toda la ceremonia, pero su expresión no cambió. No había ternura en su mirada, ni siquiera resignación, solo una leve exasperación, como si todo aquello no fuera más que un trámite molesto. Y entonces, tras un suspiro apenas audible, pronunció la palabra que la destruiría. Acepto. El pecho de Lavinia se contrajo con un dolor agudo, como si una daga invisible lo atravesara. Su respiración se volvió errática, su visión se nubló. Siempre supo que ese matrimonio no era por amor, que solo era un acuerdo entre familias, pero la humillación de ser tratada como una obligación, como un objeto carente de valor, fue demasiado. Las risitas contenidas de las damas de la alta sociedad la golpearon como bofetadas invisibles. Las miradas cómplices entre los caballeros, los cuchicheos ahogados en abanicos de encaje, era un espectáculo para ellos. El sacerdote se volvió hacia ella. «Señorita Cavendish, ¿acepta usted a Lord Montgomery como su esposo?» El silencio se prolongó. Lavinia sintió las miradas ardiendo sobre su piel. Sus manos temblaban. Su corazón latía con furia, con una desesperación que nunca había sentido antes. Y entonces, la decisión fue tan clara como la luz de los candelabros. Sin pensarlo, sin dar explicaciones, dio un paso hacia atrás. Hubo un jadeo colectivo. La tela de su vestido se desgarró levemente cuando giró sobre sus talones y echó a correr. El sonido de sus pasos resonó en la catedral como un trueno. La gente se levantó de sus asientos. Algunas damas soltaron exclamaciones horrorizadas. Otras más se llevaron las manos al pecho, incrédulas ante lo que veían. El escándalo fue inmediato. «¡Ha huido! La novia ha escapado del altar! ¡Por Dios, qué deshonra!» Los caballeros susurraban con diversión, mientras las damas contenían la respiración, ansiosas por contar el chisme en los próximos bailes. Pero nadie estaba más sorprendido que el propio conde Montgomery. Por un instante, Alistair no pudo moverse. Sus ojos, siempre tan fríos y calculadores, se entrecerraron con incredulidad. Ella, ¿se atrevió a rechazarlo? Sintió una punzada en su pecho. No de dolor, sino de furia. Nunca, en toda su vida, nadie se había atrevido a desafiarlo. Él era un Montgomery, un conde con tierras, poder, fortuna. Las mujeres suspiraban por un solo vistazo suyo. Y sin embargo, Lavinia Cavendish, la joven considerada indeseable por la alta sociedad, acababa de humillarlo ante toda la aristocracia de Londres. Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron. A su lado, su amigo y confidente, Lord Hugh Danforth, lo miró con diversión contenida. Vaya, esto sí que es un giro inesperado. Alistair no respondió. Se limitó a observar la gran puerta de la iglesia,
que aún se tambaleaba por la prisa con la que Lavinia la había atravesado. Y entonces, con voz firme y peligrosa, murmuró: «No dejaré que escape». Hugh arqueó una ceja. «¿Perdón?» Alistair apretó los dientes. «Ella será mi esposa». Su voz sonaba más como una amenaza que como una promesa. «No importa lo lejos que corra, no importa cuánto se esconda, la encontraré». El brillo en sus ojos oscuros no era solo de enojo. Era algo más profundo, algo más oscuro. No era solo cuestión de orgullo herido. Lavinia Cavendish había despertado en él una emoción que nunca antes había sentido, y no descansaría hasta que la tuviera entre sus brazos. El galope del caballo resonaba en la quietud de la noche, un latido frenético que imitaba el temblor en el pecho de Lavinia. Su vestido, desgarrado en los bordes por la prisa de su escape, se agitaba con el viento helado, y sus manos, aferradas con fuerza a las riendas, apenas sentían el dolor de los arañazos causados por su propia desesperación. El aire frío mordía su piel mientras avanzaba por caminos desconocidos, dejando atrás la catedral, la humillación, las risas crueles, y sobre todo, la mirada gélida de Alistair Montgomery. No había tenido tiempo de pensar, solo de reaccionar. Correr, huir, porque quedarse habría significado sellar un destino que no le pertenecía, un destino impuesto por otros, en el que su felicidad nunca fue una prioridad. El sonido de la ciudad se desvanecía con cada trote de su caballo. Ya no había cuchicheos ni murmullos de desaprobación, solo el eco de su propia respiración agitada y el miedo que la envolvía como una sombra persistente. No tenía un plan, ni un lugar a donde ir. Pero cualquier sitio era mejor que aquel altar, mejor que convertirse en la esposa de un hombre que la veía como una simple obligación. A kilómetros de allí, en la majestuosa mansión Montgomery, Alistair estaba de pie en su estudio, sus manos apoyadas sobre el escritorio de madera oscura, los nudillos blancos por la presión. Sus ojos, clavados en el fuego de la chimenea, reflejaban una tormenta contenida. El escándalo ya era un hecho. No había manera de ocultarlo. Londres entero hablaría de la novia que había huido del altar, del conde que había sido rechazado en público. Las invitaciones a bailes y cenas serían enviadas con la única intención de escuchar detalles del desastre. Pero no era solo el escándalo lo que lo enfurecía, no, era ella. Lavinia Cavendish, con su frágil silueta envuelta en encaje blanco, con sus ojos brillantes de emoción contenida, con el temblor de sus labios justo antes de darse la vuelta y correr. La imagen se repetía en su mente como una maldición. «No puedo creerlo», dijo una voz despreocupada detrás de él. Alistair giró bruscamente y encontró a Hugh Danforth recostado contra la pared, con una copa de brandy en la mano y una expresión de puro entretenimiento. «¿Qué demonios es tan divertido?», espetó Alistair con la mandíbula tensa. Hugh alzó una ceja con una sonrisa burlona. «Tienes que admitirlo, amigo. Es una historia fascinante. El imponente conde Montgomery, rechazado ante toda la nobleza. No me sorprendería que las jóvenes damas escribieran poemas sobre el suceso». Alistair fulminó a su amigo con la mirada. «No es un chiste». «No, claro que no», respondió Hugh, tomando un sorbo de su brandy. «Es una tragedia para tu orgullo, pero me intriga. ¿Por qué te afecta tanto? No estabas enamorado de ella». Alistair apretó los dientes. «Eso no tiene nada que ver». Hugh lo observó con astucia. «No». El conde desvió la mirada, incapaz de responder. Algo dentro de él ardía con una mezcla de ira y otra emoción que no quería analizar. «Voy a encontrarla», dijo finalmente, su voz baja y determinada. Hugh suspiró, dejando la copa sobre la mesa más cercana. «Sabía que dirías eso». Alistair se enderezó, sus ojos oscuros brillando con resolución. «No permitiré que me humille de esta manera. Ella es mi prometida. Su familia arregló este matrimonio, y no voy a permitir que escape de su deber». «¿Eso es todo?», preguntó Hugh, cruzándose de brazos. «¿Orgullo y deber?». El conde no respondió. Hugh soltó una risa suave. «Adelante entonces, persíguela. Pero dime, Alistair,
Cuando la encuentres, ¿qué harás? Alistair no respondió de inmediato. Se dirigió a la puerta con pasos firmes y, sin girarse, ordenó: «Reúnan a mis hombres. Quiero que busquen en cada pueblo, cada camino. No importa cuánto tiempo tome. Lavinia Cavendish no puede haber ido muy lejos». Mientras la cacería comenzaba, Lavinia se adentraba en una pequeña aldea a las afueras de Londres. Había dejado atrás su caballo y continuaba a pie, con la capa raída cubriendo su vestido nupcial, ahora manchado de barro y polvo. La aldea era humilde, con casas de piedra y techos de paja. No se parecía en nada al mundo de bailes, vestidos caros y matrimonios arreglados del que venía. Y sin embargo, por primera vez en su vida, sintió que podía respirar. La taberna del pueblo era el único sitio iluminado a esas horas. Con el corazón latiendo con fuerza, Lavinia cruzó la puerta y fue recibida por el cálido aroma del pan recién horneado y la madera quemándose en la chimenea. Los aldeanos la miraron con curiosidad, pero no con juicio. Se acercó al tabernero, un hombre robusto con un delantal manchado de harina. «Busco trabajo», dijo, con voz firme. El hombre la miró de arriba abajo, notando sus ropas finas bajo la capa. «No pareces del tipo que trabaja en tabernas». Lavinia levantó el mentón. «Puedo aprender. Solo necesito un lugar donde quedarme». El tabernero la estudió por un momento y luego asintió. «Está bien. Tenemos una habitación libre arriba. Empiezas mañana». Lavinia sintió un alivio inesperado. No sabía cuánto tiempo podría esconderse, pero al menos, por esa noche, tenía un techo sobre su cabeza. Mientras subía las escaleras, una extraña sensación la invadió. No era miedo, era libertad. Pero esa libertad duraría poco. A millas de allí, un carruaje negro avanzaba a toda velocidad por los caminos de tierra. En su interior, Alistair Montgomery observaba el paisaje con una mirada oscura. Lavinia Cavendish podía haber huido, pero él la encontraría. Y cuando lo hiciera, ella tendría que enfrentar las consecuencias de desafiarlo. Lavinia despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana de su pequeña habitación en la taberna. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo adolorido por la tensión de los últimos días. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin el peso del deber oprimiéndole el pecho. No más cenas llenas de silencios incómodos, no más miradas de desprecio, no más obligación de sonreír cuando todo dentro de ella gritaba por escapar. Pero la tranquilidad era efímera. Sabía que no tardarían en buscarla. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Se vistió con la ropa sencilla que le habían prestado y bajó al salón principal de la taberna. El aroma del pan recién horneado y la leña quemándose en la chimenea llenaban el ambiente. La vida allí transcurría sin el peso de la aristocracia, sin las reglas estrictas de los bailes y compromisos. Lavinia se obligó a respirar hondo, a aferrarse a esa sensación de libertad, aunque fuera solo por un instante. «¿Lista para trabajar?», preguntó el tabernero con una sonrisa. Ella asintió y se puso a limpiar las mesas, a servir platos, a escuchar las conversaciones animadas de los aldeanos. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero, en cierto modo, se sentía más en casa que en cualquier salón dorado de Londres. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonaba. A cada paso, a cada movimiento, sentía un escalofrío recorrer su espalda. No se atrevía a mirar por la ventana, pero en su interior lo sabía. Él estaba cerca, y no se equivocaba. Alistair Montgomery no era un hombre de paciencia, pero esta vez haría una excepción. Desde el borde del bosque, observó la taberna con expresión indescifrable. Apoyado contra un árbol, vestido con ropas más discretas de lo habitual, sus ojos se mantenían fijos en la silueta de Lavinia a través de la ventana. Había pasado días buscándola, siguiendo pistas, sobornando a la gente adecuada, y ahora que la tenía a la vista, no se apresuraría. No la arrastraría de vuelta a su mundo. No aún. En lugar de eso, la observó. Ella se movía con una soltura que jamás había mostrado en su presencia. Reía con los aldeanos. Caminaba con seguridad. Hablaba con un brillo en los ojos que jamás había visto el día que la conoció. Algo dentro de él se revolvió. No era solo la humillación de haber sido rechazado. No era solo orgullo.
Era la sensación de que la mujer que había estado dispuesta a casarse con él, la misma que lo había mirado con miedo y resignación en el altar, era ahora alguien completamente diferente. Y no podía decidir si eso lo enfurecía o lo fascinaba. Al anochecer, Lavinia salió por la puerta trasera de la taberna, buscando aire fresco. La luna iluminaba el pueblo con una luz plateada, y el aire frío de la noche le acarició la piel. Cerró los ojos por un momento, disfrutando del silencio. Pero la sensación de ser observada se hizo más fuerte. Cuando abrió los ojos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pocos metros de distancia, una figura alta y elegante emergió de las sombras. Su corazón se detuvo. Alistair Montgomery estaba allí, de pie con su porte imponente, vestido con ropa oscura que resaltaba la intensidad de su mirada. No había furia en su expresión, ni reproche, solo una certeza peligrosa, la de un hombre que sabía que siempre conseguía lo que quería. Lavinia apretó los puños, obligándose a mantenerse firme. «Si viniste a llevarme de vuelta tendrás que cargarme a la fuerza», dijo con el mentón en alto. El conde esbozó una sonrisa ladeada. «Podría hacerlo». Ella sintió un escalofrío, pero no de miedo. Había algo en su tono de voz, en la forma en que la miraba, que la inquietaba más que cualquier amenaza. «Pero no lo haré», continuó él. «No esta vez». Lavinia frunció el ceño. «¿Qué quieres entonces?» Alistair dio un paso hacia ella, con la misma calma de un depredador que analiza a su presa. «Un trato». Ella cruzó los brazos, desconfiada. «¿Qué tipo de trato?» «Pasaré un mes cortejándote, como debí hacerlo antes», dijo con voz firme. «Si al final de ese tiempo sigues queriendo huir, te dejaré ir». Lavinia parpadeó, sorprendida por su propuesta. «¿Quieres que finjamos que esto es un romance?» «No. Quiero darte la oportunidad de decidir, algo que ninguno de los dos tuvo antes». El silencio entre ellos se volvió espeso. Lavinia quería rechazarlo de inmediato, decirle que no lo necesitaba, que no quería verlo nunca más. Pero la verdad era más complicada, porque a pesar de todo, a pesar de la ira, del orgullo, de la humillación, había algo en él que la hacía temblar. Algo en su voz, en la forma en que la miraba, que despertaba una emoción que no quería analizar. «Un mes», repitió ella, como si probara el peso de esas palabras. Alistair asintió. «Ni un día más». Lavinia lo miró con escepticismo, pero en su interior, una chispa de curiosidad comenzaba a arder. Había cambiado las reglas del juego, y ahora ella también estaba jugando. Lavinia jamás imaginó que un hombre como Alistair Montgomery pudiera rebajarse a cortejarla. No después de haberla mirado con aburrimiento en el altar, no después de haber ordenado su captura como si fuera un simple objeto que le pertenecía. Y sin embargo, ahí estaba él, cumpliendo su promesa. Durante los primeros días, ella pensó que se cansaría rápido, que su orgullo le impediría seguir adelante con aquel absurdo acuerdo. Pero Alistair no se rendía, no la obligaba a nada, no intentaba llevársela a la fuerza, simplemente estaba allí, presente. Aparecía en la taberna sin previo aviso, pidiendo una copa de vino que apenas probaba. Observaba desde un rincón mientras ella servía mesas, mientras hablaba con los aldeanos, mientras reía con la gente sencilla del pueblo. Lavinia fingía no notarlo, pero lo sentía. Sentía su mirada recorriéndola con una intensidad que le hacía arder la piel. Sentía su presencia antes de verlo, como si su sola existencia alterara la atmósfera a su alrededor. Y lo peor de todo, es que empezaba a acostumbrarse a ello. Una tarde, después de que el bullicio en la taberna disminuyera, Alistair se acercó con su elegante andar y se sentó en una de las mesas de madera gastada. «Espero que no te estés encariñando demasiado con esta vida», comentó con una leve sonrisa. Lavinia, que estaba limpiando una jarra de cerveza, apenas le dedicó una mirada. «Espero que no estés esperando que me disculpe por lo que hice». «Oh, no», dijo él, inclinándose levemente hacia ella. «Me gusta el desafío». Ella bufó, sin dignarse a responder. Alistair la observó en silencio por un momento, con la mirada evaluadora de un hombre que intentaba comprender un misterio.
¿Por qué huiste realmente?, preguntó de pronto. Lavinia se detuvo. No porque no tuviera respuesta, sino porque no estaba segura de que él realmente quisiera escucharla. Pero lo miró, y lo que vio en sus ojos no fue burla, ni desdén. Fue curiosidad. «Porque me niego a ser una obligación», respondió con franqueza. «Me niego a vivir una vida donde mi valor sea determinado por mi utilidad para un hombre». Alistair no apartó la mirada. «¿Y prefieres servir mesas en una taberna a ser condesa?» «Prefiero ser libre a ser una prisionera en un palacio dorado», dijo Lavinia sin titubear. El silencio se extendió entre ellos, y entonces algo extraño sucedió. Alistair sonrió. No con burla, no con arrogancia, con algo parecido a la admiración. «Eres mucho más interesante de lo que imaginé». Lavinia sintió un calor inesperado subiéndole por el cuello, pero lo disimuló rodando los ojos. «Y tú eres mucho más persistente de lo que pensé». Alistair se rió suavemente y, con un gesto elegante, deslizó una moneda de oro sobre la mesa. «Por las molestias», dijo con un guiño antes de levantarse. Lavinia la miró con el ceño fruncido. «No soy una camarera cualquiera a la que puedas comprar con propinas exorbitantes, Montgomery». El conde se inclinó hacia ella, tan cerca que su perfume, una mezcla de madera y especias, la envolvió. «Lo sé, Lavinia». Y con eso, se alejó. Lavinia apretó los dientes. Ese hombre era un problema. Los días pasaron, y Alistair no dejó de aparecer. No intentaba presionarla, pero tampoco se iba. Observaba, esperaba, y poco a poco, sin que ella se diera cuenta, la tensión entre ellos cambió. Lavinia ya no sentía solo molestia ante su presencia. Sentía algo más, algo que la hacía dudar. Y entonces, una tarde en el bosque, todo cambió. Había salido a recoger agua del río cuando sintió nuevamente esa presencia inconfundible. Se giró bruscamente, su corazón acelerado. Alistair estaba allí, no vestido como el conde arrogante de Londres, sino con ropas más sencillas, con las mangas de su camisa arremangadas y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Se veían solos, rodeados por la tranquilidad del bosque. «Si deseas reconquistarme, lo estás haciendo mal», dijo Lavinia con ironía cruzándose de brazos. Alistair no sonrió. No respondió con una burla afilada, ni con una frase calculada. En lugar de eso, dio un paso hacia ella, su mirada oscura clavada en la suya. «¿Y si te dijera que ya no sé si quiero ganarte o simplemente entenderte?» Lavinia sintió que el aire se volvía más denso. «No juegues conmigo, Montgomery. No estoy jugando». El tono bajo de su voz le provocó un escalofrío. Por primera vez, no vio en él al conde arrogante y manipulador. Vio a un hombre confundido, a un hombre que, quizás, estaba tan perdido como ella. El silencio entre ellos se volvió insoportable, y Lavinia hizo lo único que podía hacer en ese momento. Dio un paso atrás. Porque si no lo hacía, sabía que se perdería en él. Lavinia no estaba dispuesta a ceder. Por mucho que la presencia de Alistair alterara su respiración, por mucho que sus palabras sembraran dudas en su corazón, no podía permitir que él dictara el rumbo de su vida una vez más. Así que tomó una decisión. Si realmente quería quedarse, si de verdad pretendía ganarse su lugar en su mundo, tendría que demostrarlo. Cuando él apareció en la taberna al día siguiente, con su usual seguridad y ese aire de superioridad que tanto la irritaba, Lavinia no le dio la oportunidad de hablar. Le arrojó un delantal sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Si en verdad quieres estar aquí, trabaja». La sorpresa en su rostro fue un espectáculo digno de admirar. Por primera vez, el conde Montgomery, siempre impecable, siempre inalcanzable, se vio completamente desconcertado. «¿Perdón?». Lavinia sonrió con suficiencia. «¿Acaso no querías demostrarme que no eres solo un hombre acostumbrado a dar órdenes? Bueno, demuéstralo». Por un instante pensó que él se negaría, que haría uno de sus comentarios sarcásticos y se marcharía, irritado por la idea de ensuciarse las manos. Pero, para su sorpresa, Alistair tomó el delantal, lo miró con una mezcla de desdén y resignación, y se lo puso. «Muy bien, Cavendish.
dijo con un destello de diversión en sus ojos. Veamos de qué se trata esta vida que tanto prefieres. Lavinia se aseguró de darle las tareas más tediosas. Lo puso a limpiar mesas, a cargar barriles de cerveza, a servir platos a los aldeanos que no hicieron el menor esfuerzo por ocultar su diversión al ver a un aristócrata en un trabajo tan mundano. El primer día fue un desastre. Alistair se irritaba con los clientes impacientes, se negaba a recibir órdenes del tabernero y estuvo a punto de volcar un plato caliente sobre un aldeano por un comentario impertinente. Lavinia se rió más de una vez viendo su incomodidad. «Eres terrible en esto», comentó, cruzándose de brazos mientras él luchaba por equilibrar varias jarras de cerveza. Alistair le dedicó una mirada asesina. «No recuerdo haber dicho que quería ser mesero. No recuerdo haber dicho que me importaba». La risa burlona de ella hizo que él apretara los dientes. Pero lo más sorprendente fue que no se rindió. Día tras día, Alistair regresaba. Se ensuciaba las manos. Se frustraba, pero no se rendía. Para Lavinia era extraño verlo de esa manera. Acostumbrada a la arrogancia con la que siempre se había movido en su mundo, verla ahora luchando con tareas simples era desconcertante. Más aún cuando se dio cuenta de que, en medio de su torpeza, de su incomodidad, de sus quejas constantes, se estaba esforzando. Y eso la desconcertaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los aldeanos comenzaron a acostumbrarse a su presencia, aunque nunca dejaban de hacerle bromas. «Vamos, milord, ¿acaso no es más fácil mandar a otros a hacer esto?» Tal vez después de tanto esfuerzo, la señorita Lavinia le regale una sonrisa. Alistair ignoraba los comentarios con la cabeza en alto, como si nada pudiera afectarlo, pero Lavinia sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Lo veía en los pequeños detalles, como la forma en que, sin que nadie lo notara, la ayudaba con los platos pesados. O en cómo se quedaba en la taberna hasta tarde, asegurándose de que nadie la molestara. O en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no lo veía. Y Lavinia odiaba admitirlo, pero algo dentro de ella también estaba cambiando. Una tarde, mientras terminaban de acomodar las mesas después de un largo día de trabajo, Lavinia sintió la presencia de Alistair detrás de ella. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó sin girarse. «Porque aún no has dicho que me vaya». Lavinia se mordió el labio, sintiendo el calor subirle al rostro. Cuando se giró, él estaba demasiado cerca. Demasiado cerca. La tenue luz de la chimenea iluminaba su rostro, resaltando la intensidad de su mirada. «¿Por qué haces esto?», susurró ella, sin poder evitarlo. Alistair levantó una mano y, con la yema de los dedos, retiró un mechón suelto de su cabello. «Porque, por primera vez, me importa algo que no puedo simplemente ordenar que me traigan». El aire en la taberna se volvió denso. Lavinia sintió que su corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió de golpe. Al girarse, vio a un hombre alto de pie en la entrada. Su rostro palideció. Alistair se tensó de inmediato, observando la reacción de Lavinia con el ceño fruncido. «¿Quién es él?». Ella no respondió de inmediato. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no salieron. El hombre avanzó lentamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más. Algo que la inquietó. «Lavinia», dijo el recién llegado con voz grave. «Finalmente te encuentro». Alistair miró a Lavinia con dureza. «¿Quién demonios es este hombre?». Y en ese momento, Lavinia supo que todo lo que había construido en ese pequeño pueblo, toda la estabilidad que creyó haber encontrado, estaba a punto de derrumbarse. El silencio que se apoderó de la taberna fue tan denso que Lavinia sintió que el aire se volvía más pesado. Sus dedos se crisparon sobre el delantal, y su respiración se entrecortó al ver al hombre que acababa de entrar. Edward Sinclair. No podía ser. No él. No ahora. Su mente se llenó de recuerdos de un tiempo que había intentado enterrar, de promesas que nunca quiso aceptar, de una vida que su familia había planeado para ella sin siquiera preguntarle qué deseaba. Alistair se mantuvo inmóvil, pero Lavinia pudo sentir la tensión en su postura, la forma en que sus hombros se endurecieron y su mirada se afiló como la de un halcón.
¿Quién diablos eres?, preguntó Alistair con voz baja, peligrosa. Edward, que hasta ese momento solo había tenido ojos para Lavinia, se volvió lentamente hacia el conde. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban una chispa de reconocimiento. «Soy Edward Sinclair», dijo, con una leve inclinación de cabeza. «Y usted debe ser Lord Montgomery». Lavinia sintió un escalofrío al escuchar su tono. No era de admiración ni respeto. Era la voz de un hombre que conocía su posición y que no se intimidaba fácilmente. Alistair entrecerró los ojos, evaluando la situación como si estuviera en medio de una negociación. «¿Qué asuntos tienes con Lavinia?». Edward no contestó de inmediato. Sus ojos volvieron a posarse en ella, con algo parecido a la decepción. «Vine por ti, Lavinia. Tu familia me dijo que habías desaparecido y...». Hizo una pausa recorriendo el lugar con la mirada. «Nunca imaginé encontrarte aquí». Lavinia tragó saliva. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. «No es asunto tuyo dónde estoy», respondió con firmeza. Edward frunció el ceño, como si su respuesta lo sorprendiera. «¿Desde cuándo te escondes de mí?», preguntó en voz baja. Alistair dejó escapar un sonido seco, parecido a una risa incrédula. «¿Huir de ti?», repitió cruzándose de brazos. «Te aseguro que si Lavinia ha huido de alguien, no ha sido de ti». Edward apretó los labios y lo miró con desconfianza. «¿Y qué es exactamente lo que usted sabe sobre ella, Lord Montgomery? Porque hasta donde sé, ella y yo tenemos una historia». Lavinia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Edward, no tienes derecho a hablar como si aún tuvieras algún poder sobre mi vida». Él la miró fijamente. «Entonces dime la verdad, Lavinia. ¿Te fuiste porque realmente querías escapar? ¿O porque alguien más te obligó a hacerlo?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una sentencia. Alistair la miró de inmediato, con una expresión que Lavinia no supo descifrar, pero lo conocía lo suficiente para saber que no le gustaban los secretos. «¿Qué significa eso?», exigió. Lavinia sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía seguir evitando la verdad, pero no quería discutir su pasado delante de Alistair, no cuando él mismo aún era una incertidumbre en su vida. «Esto no es asunto tuyo», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Alistair frunció el ceño. «No es asunto mío». Su tono era frío, cortante. «No. Esto es algo que necesito resolver sola». Edward la observó con detenimiento, como si intentara descifrar sus pensamientos. «Si ese es tu deseo, Lavinia, no insistiré. Pero debes saber que tu familia aún espera que regreses». Lavinia soltó una risa amarga. «¿Mi familia? ¿La misma que me vendió en matrimonio sin preguntarme si siquiera lo quería?». Edward pareció incómodo ante sus palabras, pero no negó la verdad. «No vine a presionarte. Solo quiero que sepas que aún tienes una opción». La mirada de Edward se desvió brevemente hacia Alistair, como si su presencia le resultara un obstáculo. «Si decides volver, sabes dónde encontrarme». Sin más palabras, giró sobre sus talones y salió de la taberna. Lavinia sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero la sensación de alivio duró poco. Cuando miró a Alistair, su expresión era tensa, su mandíbula apretada. «¿Quién es él para ti?». Su pregunta fue directa. No había paciencia en su voz. «No es nadie». Alistair dejó escapar una risa seca. «No pareció nadie. Pareció alguien que te conoce lo suficiente como para buscarte». Lavinia cerró los ojos un instante, intentando controlar el torbellino de emociones en su interior. «Edward fue un pretendiente. Uno que mi familia consideró adecuado antes de que arreglaran mi compromiso contigo». Alistair no respondió de inmediato. Su silencio fue peor que cualquier palabra. «Así que él también fue una elección impuesta», dijo finalmente, su voz más baja. Lavinia lo miró a los ojos y asintió. «Sí». Un destello de comprensión pasó por el rostro de Alistair, como si, por primera vez, realmente entendiera algo que antes se había negado a aceptar. «¿Pensaste en casarte con él?». Lavinia bajó la mirada. «Pensé en muchas cosas, pero ninguna fue realmente mi elección».
Alistair se quedó en silencio. Por primera vez desde que la había encontrado, parecía no saber qué decir. Y Lavinia sintió un peso en el pecho. Porque a pesar de todo, a pesar de lo mucho que odiaba admitirlo, le importaba lo que él pensara. «No quiero ser el reemplazo de nadie», dijo Alistair finalmente, su voz más áspera de lo habitual. Lavinia lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo parecido al miedo, porque en sus ojos no vio solo enojo o frustración, vio algo que nunca antes había visto en él: duda. Y por alguna razón, eso la asustó más que cualquier otra cosa. Lavinia pasó la noche en vela. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros, su mente no le permitió descansar. Las palabras de Edward seguían resonando en su cabeza, como un eco interminable que no podía ignorar. «Tu familia aún espera que regreses». Pero, ¿qué familia? Aquella que la había tratado como una moneda de cambio, como una posesión que podía ser entregada al mejor postor sin importarle lo que ella realmente quisiera. Volver con ellos sería como aceptar que nunca había tenido derecho a elegir, que su vida nunca le había pertenecido. Y sin embargo, ¿qué futuro le esperaba aquí? ¿Podía realmente seguir huyendo por siempre? El alba llegó con un aire helado que la hizo estremecer. Se levantó de la cama y se acercó a la pequeña ventana de su habitación en la taberna. Desde allí podía ver la plaza del pueblo, aún desierta, y más allá, el bosque que la separaba de la vida que dejó atrás. No sabía cuánto tiempo se quedó allí, perdida en sus pensamientos, pero cuando finalmente bajó al salón, Alistair ya estaba esperándola. Estaba sentado en una de las mesas, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados en el respaldo de la silla, mirándola con esa intensidad que la hacía sentir expuesta. No la saludó, no le sonrió, solo la miró. Lavinia se obligó a caminar hacia él con calma, aunque su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. «Supongo que viniste a seguir con nuestro acuerdo», dijo tratando de sonar indiferente. Alistair inclinó la cabeza levemente. «No». Ella se detuvo, sorprendida. «¿No? No vine a cortejarte hoy», respondió él con voz firme. «Vine a pedirte que tomes una decisión». El estómago de Lavinia se encogió. «¿A qué te refieres?» Alistair se puso de pie, acercándose lentamente hasta quedar a escasos centímetros de ella. «Quiero que decidas de una vez, Lavinia, si vas a seguir huyendo o si vas a enfrentar lo que sientes». Su respiración se volvió errática. «No sé de qué estás hablando». Alistair soltó una risa seca. «¿De verdad?» Su mirada la recorrió con una mezcla de furia y algo más, algo que la hacía sentir atrapada. «Mírame a los ojos y dime que nunca sentiste nada por mí», dijo, con un tono tan bajo que casi sonó como un ruego. Lavinia sintió la garganta apretada. Sus manos temblaban a los costados, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Porque no podía mentirle. Pero tampoco podía decir la verdad. Porque si lo hacía, significaba aceptar que todo lo que había intentado negar era real. Alistair esperó. «Dilo, Lavinia. Dilo y te dejaré en paz». Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron. El silencio que siguió fue devastador. Alistair apretó la mandíbula, su expresión endureciéndose con una mezcla de decepción y resignación. «Eso es lo que pensé». Dio un paso atrás, como si estuviera tratando de controlarse, como si necesitara distancia para no hacer algo de lo que podría arrepentirse. Lavinia sintió un nudo en el pecho. «No es tan simple». «Sí lo es», la interrumpió. «Eres tú quien lo hace complicado». Ella sintió la desesperación crecer dentro de sí. «No entiendes», exclamó, con los ojos llenos de frustración. «No es solo lo que siento, Alistair, es lo que significa, es lo que podría perder si...» Se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Alistair la miró con frialdad. «¿Y qué crees que estoy haciendo yo, Lavinia?» Ella parpadeó. «¿Qué? ¿Crees que esto es fácil para mí?» Su voz era baja pero llena de un fuego contenido. «¿Crees que no sé lo que arriesgo al seguir aquí, al seguir persiguiéndote como un maldito idiota?» Lavinia sintió un escalofrío. Nunca lo había visto tan vulnerable. «Si supieras lo que siento cada vez que te veo»,
Cada vez que intentas alejarte de mí, cada vez que otro hombre pronuncia tu nombre. Alistair hizo una pausa, como si el solo pensamiento lo enfureciera. Pero aquí sigo. Porque aunque me hayas humillado, aunque hayas huido de mí, no puedo dejarte ir. El corazón de Lavinia se detuvo. Alistair dio un paso hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. Así que dime, Lavinia, ¿quieres seguir huyendo? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el pecho. Su mente le gritaba que dijera que sí, que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Pero su corazón ya había tomado una decisión mucho antes de que ella se diera cuenta. Cuando finalmente abrió la boca para responder, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Lavinia giró de inmediato, sintiendo el alma caerle a los pies. Edward estaba de pie en la entrada. Su expresión era tranquila, pero sus ojos la observaban con algo que le revolvió el estómago. «Lavinia», dijo con un tono suave, «necesito hablar contigo». Ella sintió a Alistair tensarse a su lado, pero antes de que pudiera reaccionar, Lavinia lo tomó del brazo, deteniéndolo. «No digas nada», susurró. Alistair la miró con furia contenida. «Lavinia, yo lo resolveré». No quería que esto se convirtiera en un enfrentamiento entre ellos. No quería que Alistair hiciera algo impulsivo. Se volvió hacia Edward y asintió con la cabeza. «Está bien. Hablemos». Alistair soltó un suspiro pesado, pero no dijo nada más. Solo la miró con una advertencia silenciosa. Lavinia siguió a Edward fuera de la taberna, sintiendo que con cada paso se alejaba un poco más de la decisión que su corazón ya había tomado. Pero en lo más profundo de su alma, lo sabía. Ya no podía seguir huyendo. Solo esperaba no haberse dado cuenta demasiado tarde. El aire fuera de la taberna era más frío de lo que Lavinia recordaba, o tal vez era su propia incertidumbre la que le helaba la piel. Caminó junto a Edward hasta la parte trasera del edificio, lejos de miradas curiosas. No quería que nadie escuchara lo que estaba por decirse. Edward se detuvo y se volvió hacia ella con expresión tensa. «Lavinia, dime la verdad», dijo en voz baja. «¿Por qué huiste realmente?» Ella suspiró, cruzándose de brazos como si ese simple gesto pudiera protegerla de todo lo que sentía. «Ya te lo dije, Edward. No quería ese matrimonio. No quería una vida que otros eligieran por mí». Él la observó con detenimiento, como si intentara encontrar mentiras en sus palabras. «¿Eso es todo?» Lavinia frunció el ceño. «¿Qué más esperas que diga?» Edward dio un paso más cerca, bajando la voz. «Espero que me digas la verdad, Lavinia. Porque no creo que solo huyeras de tu familia. Creo que también estás huyendo de Montgomery». Ella sintió un escalofrío. «No digas tonterías, Lavinia», interrumpió él con seriedad. «Te vi en la taberna con él. Vi cómo te miraba, cómo lo mirabas tú. Si no significara nada para ti, no te pondrías tan nerviosa cuando menciono su nombre». Lavinia abrió la boca, pero ninguna palabra salió, porque sabía que Edward tenía razón. Edward suspiró, su expresión suavizándose. «No estoy aquí para hacerte daño. No vine a obligarte a nada. Solo quiero entender qué está pasando contigo». Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. «No sé qué quieres que diga, Edward. Todo es complicado». Edward la observó en silencio por un momento antes de hablar con voz calmada. «No tiene por qué serlo. Puedes venir conmigo, Lavinia. Podemos dejar todo esto atrás». Lavinia sintió el corazón acelerarse. «¿Dejarlo todo?» Edward asintió. «Podemos irnos lejos de aquí, fuera de Londres, lejos de tu familia, lejos de Montgomery. Puedes empezar de nuevo, sin presiones, sin compromisos forzados, solo tú y yo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas con una promesa que Lavinia nunca pensó escuchar. Edward le estaba dando una salida, pero entonces, ¿por qué su corazón no latía con emoción? ¿Por qué la idea de alejarse de todo no le daba alivio, sino una sensación de pérdida? Y más importante aún, ¿por qué lo primero que vino a su mente fue Alistair Montgomery? Cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus pensamientos. «No sé, Edward. Lavinia, no tienes que decidir ahora», dijo él con una sonrisa suave.
Solo piénsalo. Ella asintió lentamente, sin comprometerse, pero en su corazón ya sabía la respuesta. Cuando Edward se marchó, Lavinia se quedó allí, en la oscuridad, abrazándose a sí misma mientras el viento le agitaba el cabello. Entonces, una voz grave rompió el silencio. «Dime que ni por un momento consideraste su propuesta». Lavinia se giró de inmediato, su corazón dando un vuelco al ver a Alistair apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada oscura fija en ella. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero por la tensión en su expresión, había escuchado suficiente. «¿Estabas espiando?», preguntó ella, sintiendo una mezcla de sorpresa y enojo. Alistair no respondió de inmediato. Caminó hacia ella con pasos lentos y controlados, pero la intensidad en sus ojos la hizo retroceder. «Responde la pregunta, Lavinia». Ella apretó los labios. «No es asunto tuyo». Alistair dejó escapar una risa baja, sin humor. «¿No es asunto mío?». De repente, acortó la distancia entre ellos, atrapándola entre su cuerpo y la pared de la taberna. Lavinia sintió su respiración atraparse en su garganta. «Dímelo a la cara», susurró Alistair, inclinándose hacia ella. «Dime que quieres irte con él». Lavinia sintió que el mundo entero se reducía a ese momento, al calor de su cuerpo, a la tensión en el aire, a la forma en que los ojos de Alistair ardían con algo más que enojo. «Déjame en paz», susurró, pero su voz tembló. Alistair alzó una ceja. «Eso no es una respuesta». Lavinia cerró los ojos, odiándose a sí misma por lo difícil que era respirar en su presencia. «No sé qué quieres de mí». Alistair dejó escapar un suspiro frustrado. «Quiero la verdad, Lavinia. Solo eso». Ella abrió los ojos y lo miró fijamente. «¿Y si la verdad es que no sé qué quiero?». Alistair apretó la mandíbula, pero en su mirada apareció algo nuevo, algo parecido al dolor. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, algo importante, pero en cambio, se apartó. «Entonces avísame cuando lo sepas». Y con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Lavinia se quedó allí, con la sensación de que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. El salón del baile resplandecía con la luz de los candelabros, reflejándose en los enormes espejos dorados que adornaban las paredes. La música flotaba en el aire como un susurro seductor, mientras las damas de la aristocracia deslizaban sus abanicos con gracia, intercambiando miradas y murmullos. Lavinia estaba allí, pero no sentía que perteneciera a ese mundo. Su vestido de seda azul se ajustaba perfectamente a su figura, su cabello recogido en un peinado impecable, su rostro iluminado por la suave luz de las lámparas. Desde afuera, cualquiera pensaría que era una dama más disfrutando de la velada, pero dentro de ella, su corazón latía con fuerza, inquieto, como si su propio cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Edward estaba a su lado, su brazo ofreciéndole un apoyo firme. Se veía elegante, impecable como siempre, con su porte noble y sus ojos observándola con atención. «Pareces tensa», comentó en voz baja, acercándose un poco más a ella. Lavinia intentó forzar una sonrisa. «Es solo la costumbre de volver a estos eventos. Pensé que había dejado todo esto atrás». Edward le dedicó una sonrisa amable, como si quisiera tranquilizarla. «Nunca podrás dejarlo atrás del todo. Este siempre será tu mundo, Lavinia». Ella sintió un escalofrío ante esas palabras, pero antes de que pudiera responder, sintió algo. O mejor dicho, sintió a alguien. Era una presencia inconfundible, un calor que recorría su piel sin siquiera tocarla. Lavinia se giró lentamente y entonces lo vio. Alistair Montgomery estaba al otro lado del salón. Vestido con un traje negro impecable, con su cabello oscuro perfectamente peinado, su postura relajada pero llena de una arrogancia natural. Pero lo que más la inquietó no fue su apariencia, sino la forma en que la miraba. Sus ojos, tan oscuros como la noche, se clavaron en los suyos con una intensidad devastadora. No había sonrisas en sus labios, no había cortesía en su expresión. Solo había un mensaje claro. «Te veo. No importa cuántas veces intentes alejarte, siempre te veré».
Lavinia sintió que su respiración se volvía errática. ¿Estás bien?, preguntó Edward, siguiéndole la mirada. Pero ella no respondió. Porque en ese instante, Alistair comenzó a caminar hacia ella. Cada paso suyo era lento, deliberado, como si el mundo entero se hubiera reducido a la distancia entre ellos. Edward se tensó a su lado, como si ya entendiera lo que estaba ocurriendo. Cuando Alistair llegó hasta ellos, no se molestó en dirigirle una sola mirada a Edward. «Baila conmigo», dijo directamente a Lavinia. Fue una orden, no una petición. El aire se volvió pesado. Lavinia sintió a Edward endurecerse a su lado, su brazo aferrándose con un poco más de firmeza al de ella. «Creo que la señorita Cavendish ya tiene compañía», dijo Edward con voz tensa. Alistair finalmente le dirigió una mirada. «¿Es así?» Lavinia tragó saliva. Podía sentir la mirada de la gente sobre ellos, esperando el desenlace de aquel inesperado enfrentamiento. Podía rechazarlo. Podía quedarse al lado de Edward, seguir con el camino que había creído seguro. Pero su corazón ya había tomado una decisión antes de que su mente pudiera detenerlo. Soltó el brazo de Edward. «Solo será una danza». Edward no dijo nada, pero su mandíbula se tensó con una mezcla de incredulidad y molestia. Alistair extendió su mano, y Lavinia la tomó. Cuando la llevó al centro del salón, la música cambió a una melodía más suave, casi peligrosa en su dulzura. Las manos de Alistair encontraron su cintura, y ella sintió el calor de su toque incluso a través de la tela del vestido. «Sabía que aceptarías», susurró él, su aliento rozando su piel. «No estés tan seguro de todo, Montgomery», respondió ella, tratando de sonar indiferente. Él sonrió apenas, guiándola con precisión por la pista. «Oh, pero contigo, ya aprendí a esperar lo inesperado». Los cuerpos de ambos se movían en perfecta armonía, pero la verdadera batalla no estaba en sus pasos. Estaba en sus miradas, en el roce de sus manos, en la forma en que Lavinia sentía que el mundo entero desaparecía cada vez que él se acercaba un poco más. «Dime la verdad, Lavinia», susurró Alistair con una voz tan baja que solo ella pudo oírlo. «¿Pensaste en él cuando te tocó?» Ella sintió el estómago encogerse. «¿De qué estás hablando?» Alistair la giró con gracia antes de volver a sujetarla con firmeza. «Cuando Edward te tomó del brazo, cuando te prometió un futuro». Sus ojos se oscurecieron. «¿Pensaste en él?» Lavinia abrió la boca, pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque no tenía que responder. Alistair ya conocía la verdad. Él sonrió de lado, pero no era una sonrisa arrogante. Era una sonrisa de victoria silenciosa. Cuando la música llegó a su fin, Lavinia se encontró respirando con dificultad. Pero Alistair no la soltó. En su lugar, inclinó la cabeza hacia ella, su boca peligrosamente cerca de la suya. «Dime que me deje ir», susurró. Lavinia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía hacerlo. Podía decirle que se alejara, que todo esto había sido un error. Pero en lugar de eso, no dijo nada. Y Alistair tomó su silencio como una invitación. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, él cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso lleno de rabia, de deseo contenido, de todas las emociones que habían sido reprimidas durante demasiado tiempo. Lavinia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente le decía que se apartara, que había demasiados ojos sobre ellos. Pero su corazón latía al mismo ritmo que el de él. Cuando finalmente se separaron, la respiración de ambos estaba entrecortada. El silencio en el salón era absoluto. Todos los miraban. Y en el umbral de la puerta, Edward los observaba con el rostro frío como el hielo. Lavinia sintió el alma caerle a los pies. Sabía que había cruzado un límite del que no podía regresar, y que el escándalo apenas estaba comenzando. El salón entero quedó en silencio. Los murmullos se detuvieron, los abanicos dejaron de agitarse, y todas las miradas estaban fijas en una sola cosa. Lavinia y Alistair, parados en el centro del salón, con los labios aún entreabiertos tras el beso prohibido que había cambiado todo. El corazón de Lavinia latía con una fuerza descontrolada. Sentía el calor del cuerpo de Alistair aún cerca del suyo,
la presión de sus manos en su cintura, la intensidad de su mirada clavada en ella, como si todo el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. Pero no se había desvanecido. No. El mundo entero estaba observando. Y entre todas las personas en aquella sala, la única mirada que realmente le heló la sangre fue la de Edward. Estaba allí, de pie en el umbral, con el rostro inexpresivo, pero con los ojos llenos de algo que Lavinia no supo identificar. No era furia, no era tristeza, era algo peor. Era decepción. Ella sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera reaccionar, Edward se giró y salió del salón sin decir una sola palabra. El peso de la realidad cayó sobre ella como una ola implacable. Todo lo que había tratado de evitar, todo el caos del que había intentado huir, ahora se desataba frente a ella. El escándalo era inevitable. Un beso en público. Un compromiso roto. Su reputación estaba hecha pedazos. Sintió que el aire le faltaba, pero antes de que pudiera moverse, la voz de Alistair la sacó de su trance. Lavinia. Era la primera vez que pronunciaba su nombre de esa manera, sin arrogancia, sin desafío, solo con una quietud extraña, como si supiera que el momento que acababan de compartir lo había cambiado todo. Pero ella no podía enfrentarlo. No ahora. Con el corazón martillándole en el pecho, se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud, ignorando las exclamaciones sorprendidas de las damas y las miradas de los caballeros. Corrió fuera del salón, el aire frío de la noche golpeando su rostro, cuando salió a los jardines. Se detuvo cerca de una fuente, intentando recuperar el aliento. Todo esto se había salido de control. Había creído que tenía el control de su vida, que podía decidir su destino. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan perdida? Sabía que huirías. La voz profunda de Alistair cortó la noche como un filo de navaja. Lavinia cerró los ojos por un momento antes de volverse. Él estaba allí, de pie con las manos en los bolsillos, su expresión inescrutable, pero sus ojos oscuros aún ardían con el fuego del beso que habían compartido. «No estoy huyendo», dijo ella, pero la mentira sonó débil incluso para sus propios oídos. Alistair dejó escapar una risa baja, carente de humor. «Siempre huyes, Lavinia. Desde el altar, desde mí, desde tus propios sentimientos». Ella apretó los puños. «No sabes lo que siento». «Entonces dímelo», respondió él, acercándose un paso más. «Dime lo que sientes». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Lavinia sintió que su pecho se apretaba. No podía seguir mintiéndose. Pero admitir la verdad, admitir que lo deseaba, que lo temía, que lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo, eso era algo que aún no sabía si podía hacer. «No puedo», susurró. Alistair la observó por un largo momento, antes de soltar un suspiro pesado. «Muy bien, entonces esta vez seré yo quien se marche». Lavinia sintió un escalofrío. «¿Qué?» Alistair la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «No voy a perseguirte más, no voy a forzar nada. Si quieres estar conmigo, Lavinia, vas a tener que elegirlo». La dejó allí, con el corazón latiendo desbocado, mientras se daba la vuelta y desaparecía en la oscuridad de la noche. Lavinia sintió que el mundo a su alrededor se volvía insoportablemente silencioso. Por primera vez, él no estaba intentando atraparla. Por primera vez, la elección era realmente suya. Pero, ¿qué haría con ella? Lavinia se quedó en los jardines mucho después de que Alistair se marchara. La fuente frente a ella continuaba derramando agua en un flujo constante, pero su mente era un caos. Sus pensamientos chocaban unos contra otros, sin orden, sin sentido. Por primera vez, Alistair se había ido sin intentar retenerla, sin exigencias, sin palabras de desafío, sin miradas llenas de promesas peligrosas. Se había marchado porque estaba cansado de perseguirla. Y eso le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su pecho, pero no podía. La sensación de vacío la consumía, el mismo vacío que había sentido cuando huyó del altar. Solo que esta vez no era por miedo. Era porque sabía, con una certeza cruel, que estaba perdiéndolo.
Las puertas del salón se abrieron y entre las sombras una figura apareció. Lavinia se giró de inmediato, con la esperanza absurda de que fuera él. Pero no lo era. Era su madre. La mujer avanzó con su porte elegante y su expresión severa. Su vestido bordado brillaba con la luz de la luna y su mirada era un juicio silencioso. ¿Es esto en lo que te has convertido, Lavinia?, dijo con frialdad. Una mujer sin honor, besando a un hombre en público como si fueras una cualquiera. Lavinia sintió un nudo en la garganta. Madre, no me llames así. La interrumpió. No después de la vergüenza que nos has hecho pasar. La joven apretó los puños. No me arrepiento de lo que hice. Su madre dejó escapar una risa seca. Por supuesto que no. Siempre fuiste testaruda. Pero esto no es solo sobre ti, Lavinia. Es sobre nuestra familia, sobre el escándalo que ahora debemos soportar. Lavinia sintió un calor de ira subirle por el cuello. ¿Y alguna vez te importó lo que yo quería? Su madre la miró fijamente, como si la pregunta no tuviera sentido. Lo que querías no importaba. Lo que importaba era lo que era correcto. Lavinia sintió que algo dentro de ella se rompía. Toda su vida había sido una sombra en su propia historia. Un personaje secundario en un destino escrito por otros. Pero ya no. No volveré con ustedes, declaró con firmeza. Su madre entrecerró los ojos. ¿Y qué harás? ¿Quedarte con ese hombre? Lavinia apretó los labios. No tenía la respuesta, pero algo dentro de ella le gritaba que, si no hacía algo, lo perdería para siempre. Su madre suspiró, como si estuviera viendo una tragedia desarrollarse frente a ella. Espero que recuerdes esto cuando estés sola, sin familia, sin nombre, sin nada. Y con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Lavinia se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado. No tenía familia, no tenía un hogar, pero tenía un nombre. Y si lo había perdido todo, entonces ya no había nada que la detuviera. Sabía lo que debía hacer. Sin pensarlo dos veces, levantó la falda de su vestido y corrió. Corrió fuera de los jardines, fuera del baile, fuera de la vida que había conocido hasta ahora. Corrió hacia él. Cuando llegó a la propiedad de Alistair, el gran portón de hierro estaba cerrado, pero eso no la detuvo. Se deslizó por un costado, encontrando un camino a través del jardín hasta la puerta principal. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su cabello estaba revuelto, su vestido manchado de barro. Pero nada de eso importaba. Golpeó la puerta con fuerza, ignorando la lluvia que comenzaba a caer. Un sirviente abrió, sorprendido al verla en ese estado. «Señorita Cavendish, necesito ver a Lord Montgomery», dijo sin aliento. El sirviente pareció dudar. «Él ha pedido que no lo molesten». Lavinia apretó los dientes. «Haz que baje o entraré por mi cuenta». El hombre la miró con ojos muy abiertos antes de apresurarse escaleras arriba. Lavinia se quedó en el umbral, temblando, pero no de frío. Minutos después, pasos resonaron en el pasillo, y entonces, él apareció. Alistair estaba de pie en lo alto de las escaleras, descalzo, con la camisa abierta y el cabello despeinado, como si lo hubieran despertado de un sueño profundo. Pero sus ojos estaban completamente despiertos. Se encontraron con los de ella, y por un instante, ninguno habló. Entonces, con una lentitud calculada, bajó los escalones hasta quedar frente a ella. «¿Qué estás haciendo aquí, Lavinia?» Su voz era baja, controlada. Pero en sus ojos había algo más. Algo que la hacía querer llorar. Lavinia tragó saliva, obligándose a hablar. «No puedo mentir más». Alistair frunció el ceño, como si no creyera lo que estaba oyendo. «¿Qué significa eso?» Lavinia sintió las lágrimas arderle en los ojos. «Significa que te amo, Alistair». El silencio que siguió fue absoluto. Alistair la miró, sus labios entreabiertos, su expresión indescifrable. «Dilo otra vez». Lavinia sintió su corazón latir con fuerza. «Te amo». Alistair cerró los ojos por un instante, como si estuviera absorbiendo esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ardía con algo que la dejó sin aliento. Entonces, sin advertencia, la tomó entre sus brazos y la besó. Pero esta vez no fue un beso de rabia, ni de desafío. Fue un beso de rendición.
porque ya no estaban luchando el uno contra el otro, estaban rindiéndose el uno al otro. Y por primera vez, Lavinia sintió que estaba exactamente donde debía estar. Lavinia nunca pensó que un beso pudiera cambiar tanto. Sus labios aún ardían con el recuerdo del contacto de Alistair. Su respiración estaba agitada. Su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Pero ella no quería huir, no más. Él la sostenía con firmeza como si temiera que, si la soltaba, desapareciera. Y tal vez, en otro momento, lo habría hecho. Pero no esta vez. Lavinia levantó la mirada y se encontró con los ojos oscuros del conde, tan intensos que le hicieron olvidar el frío de la noche y la tormenta que rugía en el exterior. «Dime que esto es real», susurró Alistair, su voz baja y rasposa. Lavinia tragó saliva, sintiendo la humedad en sus mejillas, sin saber si era lluvia o lágrimas. «Es real». Alistair cerró los ojos un momento, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Luego, con un movimiento lento y casi temeroso, deslizó una mano por su rostro, apartando un mechón de cabello húmedo. «Entonces no hay vuelta atrás», murmuró. Lavinia sonrió levemente. Nunca la hubo. Alistair la besó de nuevo, más lento esta vez, como si quisiera saborear cada instante. Ya no había furia, ya no había orgullo, solo un hombre y una mujer encontrándose al final de un largo y tortuoso camino. Pero el mundo no desapareció. Los problemas no se desvanecieron con aquel beso. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con la fuerza de una tormenta. El escándalo del baile se había extendido como fuego en un campo seco. Los periódicos escribían sobre la deshonra de Lavinia. Los rumores crecían en cada salón de la alta sociedad, y su familia. Su familia la había desheredado oficialmente. No fue una sorpresa, pero sí una herida que tardaría en cerrar. Alistair, por otro lado, no se molestó en esconder su furia cuando recibió la noticia. «No permitiré que hablen de ti como si fueras una cualquiera», gruñó, arrojando el periódico sobre la mesa de su estudio. Lavinia lo observó desde el otro lado de la habitación, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «No pueden hacerme más daño del que ya hicieron». Alistair se giró hacia ella, su ceño fruncido en evidente frustración. «No se trata solo de ti, Lavinia. Se trata de lo que mereces». Ella sonrió con tristeza. «¿Y qué crees que merezco?» Alistair no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, arrodillándose hasta quedar a su altura, y tomó su mano con la misma delicadeza con la que alguien tocaría un cristal fino. «Mereces que el mundo sepa que eres mía», susurró. «Pero, más que eso, mereces saber que soy tuyo». Lavinia sintió un nudo en la garganta. «Alistair, cásate conmigo». El tiempo pareció detenerse. Lavinia parpadeó, su pecho subiendo y bajando con respiraciones erráticas. ¿Es esto una propuesta o una manera de limpiar mi nombre? Alistair la miró con intensidad. Es ambas cosas, pero sobre todo, es una verdad que ya no puedo ignorar. Ella sintió el calor de sus dedos acariciando los suyos, la calidez en su mirada. Nunca planeé amarte, Lavinia, continuó él. Nunca imaginé que la mujer que me humilló ante toda la sociedad sería la única capaz de hacerme arrodillar. Pero aquí estoy. Lavinia sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. No quiero ser una obligación. Alistair sonrió levemente. Eres la primera decisión que he tomado en toda mi vida. El silencio entre ellos se llenó de todo lo que no necesitaban decir. Entonces, finalmente, Lavinia asintió. Sí. Alistair soltó un suspiro, como si toda la tensión de su cuerpo desapareciera con esa única palabra. Dios, mujer, podrías haberme hecho rogar un poco más. Lavinia soltó una risa, cubriéndose la boca con las manos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba bien. El día de la boda llegó demasiado rápido. Pero esta vez, Lavinia no era una novia asustada. No era una mujer obligada a un destino que no quería. Cuando se miró en el espejo, vio a alguien diferente. Su vestido blanco no era una jaula, sino una elección. Su reflejo no mostraba miedo, sino determinación. Y cuando las puertas de la iglesia se abrieron, y sus ojos se encontraron con los de Alistair al final del altar,
Supo que estaba exactamente donde debía estar. Los murmullos en la iglesia fueron inevitables, los comentarios sobre el escándalo, sobre lo inusual de aquella unión. Pero nada de eso importó. Porque cuando el sacerdote pronunció las palabras, cuando Alistair tomó su mano con fuerza, cuando su voz firme resonó en el recinto diciendo, «Acepto», Lavinia sintió que toda su lucha, toda su resistencia, había valido la pena. Y cuando llegó su turno, no hubo vacilación. 1000 veces sí. Los aplausos resonaron a su alrededor. Y cuando Alistair la besó ante toda la sociedad que una vez los condenó, Lavinia supo que no estaba huyendo más. Ahora era libre.